El propósito de este video es nuevamente mostrar cómo podemos hacer operaciones con números que tienen notación científica. Rigurosamente estos no están en notación científica, están muy parecidos a notación científica, pero necesitamos hacer estas operaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que es 82.5 por 10 a la menos 10, que multiplica a 0.628 por 10 a la menos 7 dividido entre 0.032 por 10 a la 8. Entonces, lo primero que conviene es las cantidades que no están elevadas a las potencias, podemos tratar de expresarlas precisamente como números como números de notación científica. Recordemos que en la notación científica las cifras es con un número comprendido entre 1 y 10. Bien, entonces vamos a hacer esta operación y lo vamos a hacer de esta manera. Lo vamos a hacer un poquito más detallada todavía. Y entonces el número 82.5 lo vamos a expresar como 8.25 por 10 elevado a la 1, pero ya tiene también el 10 a la menos 10, ¿verdad? Multiplicado por. Luego tenemos .628. Este se lo vamos a transformar en notación científica. Y entonces lo vamos a dejar como 6.28 por 10 a la menos 1, multiplicado, ¿verdad?, por 10 a la menos 7. Bien, vamos a ampliar esta situación. Ya tenemos esto. La parte de abajo lo vamos a expresar como el número 0.032 como si fuera un número, y le vamos a poner 3.2 por 10 a la menos, como son dos cifras, hasta donde está la cifra significativa vamos a tener menos 2, que va a multiplicar a 10 a la 8. ¿Bien? Entonces esto nos va a llevar ahora sí a puros números precisamente de notación científica, y entonces vamos a tener 8.25 por 10, este sería 10 a la 1, menos 10 serían elevado a la menos 9, multiplicado, lo vamos a hacer así, 6.28 por 10 a la, aquí tenemos menos 1, menos 7, y eso nos va a dar menos 8, ¿verdad? Aquí abajo, aquí, y en la parte de abajo vamos a tener 3.2 por 10, como tenemos menos 2 más 8, eso nos va a dar a la 6. Bien, y entonces una vez que ya tenemos nuestros números todos expresados rigurosamente en una forma de notación científica, vamos primero a agruparlos en la parte significativa y luego las potencias por otro lado. Y entonces vamos a tener lo siguiente: tendríamos 8.25 multiplicado por 6.28 entre 3.2, y luego vamos a poner acá todas las potencias, y las potencias van a ser 10 a la menos 9 por 10 a la menos 8 entre 10 a la 6. Bien, si tomamos nosotros una calculadora, nos vamos a dar cuenta que la cantidad de 8.25 multiplicado por 6.28 dividido esto entre 3.2 nos va a dar la cantidad de 1600, déjenme rectificar nada más, son 8.25 por 6.28 dividido entre 3.2, y sí, me va a dar precisamente la cantidad de, entonces la cantidad nos daría 16.19. Bien, esto lo tendríamos que multiplicar por
10, podemos poner aquí menos 9 menos 8 son precisamente menos 17, ¿verdad? Y el 6, que está en la parte de abajo, a la hora de subir, tendríamos como menos 6. Y entonces, esto lo podemos expresar todavía de la siguiente manera. El 16.19 lo podemos expresar como 1.619 por 10 a la 1, pero luego tenemos menos 17 y luego menos 6, ¿verdad? Y esto nos daría entonces a 1.619, y entonces tendríamos menos 17 menos 6 serían menos 23, más 1 serían menos 22. Perdón, aquí ya estamos, ya me estoy comiendo las estas. Vamos a borrar esto y vamos a tener por 10 a la menos 22. Ese sería el resultado que podríamos tener ahí básicamente. Bien, entonces la idea es agrupar precisamente las cifras y todos los exponentes del otro lado. Bien, aquí podemos observar que el 16.19 lo tenemos que poner en su forma normal, que sería 1.6, por eso tenemos aquí 10 a la 1. Bien, vamos a hacer otro ejercicio que tenemos aquí muy claramente, y entonces vamos a poner primero, como no están, tenemos entonces el 0.052 por 10 a la menos 3, que multiplica al 324.2 por 10 a la menos 6, dividido entre el 0.072 por 10 a la menos 4. Primero vamos a poner todos los números en forma de notación científica rigurosamente, y entonces el primero tendríamos 5.2 por 10 a la, como este estamos tomándolo desde aquí, tendríamos 10 a la menos 2 por 10 a la menos 3, que es la otra parte. Luego tendríamos 324.2, que lo podríamos expresar como 3.242 por 10 a la 2, ¿verdad? Y esto a su vez por 10 a la menos 6. ¿Bien? Y la parte de abajo sería 7.2 por 10 a la, en este caso como son dos cifras, serían menos 2, pero también tienen que multiplicar después por menos 4. Bien, lo estamos haciendo muy detalladamente aquí. Bien, y entonces vamos a tener finalmente todos nuestros números, que serían 5.2 por 10 a la, y tenemos menos 2, menos 3, sería menos 5, que va a multiplicar a 3.242 por 10 a la 2 menos 6, nos va a dar precisamente igual a menos 4. Y en la parte de abajo tendríamos 7.2 por 10, tenemos menos 2, menos 4, y entonces sería menos 6. Bien, y entonces volvemos para continuar haciendo estas operaciones, vamos a hacer la agrupación de las mismas, las cifras que no son potencias, y entonces vamos a tener 5.2 que multiplica a 3.242 dividido entre 7.2, que esto lo va a multiplicar, lo vamos a poner acá, 10 a la menos 5, que va a multiplicar a 10 a la menos 4, y aquí vamos a poner 10 a la menos 6. Bien, ahora bien, si nosotros hacemos las operaciones de 5.2 por 3.242 entre 7.2, esto nos va a dar igual a la cantidad que nos va a dar precisamente 2.34. Bien, y ahora lo que vamos a hacer son los números, las exponencias, y entonces vamos a tener la parte de arriba serían menos 5 menos 4 serían menos 9,
pero como el menos 6 está abajo, al lado para subir, tendría que subir como un signo de más, y entonces teníamos 6. Finalmente tendríamos entonces 2.34 por 10 menos 9 más 6 serían precisamente menos 3. Y este sería el resultado en notación estrictamente científica. Este número lo podemos pasar también a su forma normal. Entonces tenemos menos 3, entonces va a ser un número menor que 0. Y entonces vamos a tener 0. Y son 3, van a ser 3 cifras a partir del 0. Entonces vamos a tener 1, 2, y ya incluye el número 2, y entonces tendríamos 2, 3, 4. Entonces en forma normal sería precisamente esa la cantidad. Así en un resumen, entonces, cuando tenemos operaciones de sumas, perdón, de multiplicaciones y divisiones, pues hay que buscar precisamente la conversión de todas estas cifras que son semejantes a la notación científica, a volverlas a notación científica. Y una vez que ya los tenemos en la notación científica, como es el caso de esto, aquí están todas en notación científica, agrupamos precisamente todas las cifras diferentes de las potencias y también las potencias, y hacemos las operaciones en una forma separada para finalmente obtener nuestro resultado. Bien, eso es todo.